tardes, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Esperamos que se encuentren bien en donde quiera que ustedes nos estén viendo. Hoy vamos a iniciar con nuestro servicio online femenil. En esta tarde yo te invito a que te salgas de la comodidad de tu casa, de tu hogar, de tu sofá, de tu cama, de donde quiera que tú te encuentres, para que podamos alabar el nombre de nuestro Señor. Sabemos que no estamos como todos los servicios unidos como una familia, pero estamos en nuestro hogar y ha llegado la hora de exaltar el nombre de nuestro Señor, aún en medio de esta prueba, aún en medio de esta pandemia. Nosotros queremos exaltar el nombre de nuestro Señor con tu compañía. Yo te invito a que en esta hora tú pongas tus oídos atentos para la predicación, para esta alabanza, y que pongas de toda tu disposición para exaltar el nombre del Señor. Así como estás, yo te invito a que cierres tus ojos para que podamos iniciar con este servicio y que sea el Señor el que tome el control. Amén. Bendito Señor y Padre Celestial, en esta tarde, Señor, ha llegado el momento de exaltar tu nombre, Señor. En la comodidad de nuestro hogar, Señor, te queremos alabar. En la comodidad, Señor, de nuestro hogar queremos levantar tu nombre y exaltarte con todo nuestro corazón, Señor. Te ofrecemos estos cantos, estas alabanzas, Padre. Yo te pido que tomes el control, Señor Jesús, de este servicio, porque aunque nosotros no estamos, Señor, en tu hogar, sabemos que tú, Señor, estás con nosotros en donde quiera que estemos, Padre. Yo te pido que tomes el control de este servicio, que tomes a los músicos, que tomes a mi hermana que va a predicar, Señor Jesús, para que sea glorificado tu bendito nombre, Señor. Yo te pido que te manifiestes en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor. Ten, Señor Jesús, misericordia de nuestras vidas y llénanos con tu presencia, Señor. Exaltamos tu nombre en esta tarde y te glorificamos con todo nuestro corazón, Señor.
Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Regocíjate y canta en esta tarde, mi hermano, porque aunque estés en tu casa, tú puedes exaltar el nombre del Señor desde donde quiera que tú te encuentres. Si estás en tu cama, si estás en tu sillón, tú puedes glorificar el nombre del Señor y Él te va a escuchar en esta tarde. Amén. Vamos a seguir glorificando el nombre del Señor y vamos a levantar su nombre en alto. Amén. Yeah.
bendiga, hermano, y no dejes de exaltar el nombre del Señor en medio de esta pandemia. Que Dios te bendiga. Hermanos, Dios les bendiga. Es una fortuna tener la oportunidad de poder grabar este mensaje con la intención de que pues sea Dios el que nos use, sea Dios el que transforme nuestras vidas, porque ese es el propósito de todos los mensajes, que haya un cambio en nuestras vidas, que haya una diferente actitud, que haya una intención diferente en nuestros corazones. Entonces, para empezar con este mensaje, yo quiero pedirles que hagamos una oración, que le pidamos al Señor con nuestro corazón, con nuestro entendimiento, que sea Él quien tome el control de nuestras vidas, que sea Él que ponga las palabras justas y necesarias para cada uno de nosotros, para que podamos entender lo que Él quiere que nosotros entendamos. Bendito Señor Jesús, en esta hora yo te pido y te suplico, Señor, que tomes el control de este mensaje, que seas tú, Señor mi Dios, quien me use. Yo me hago a un lado, Padre, para que seas tú el que transforme corazones, el que cambie actitudes, el que cambie formas, Señor Jesucristo, y costumbres en nuestras vidas. Yo te pido en esta hora, Señor, por cada uno de tus hijos, por cada una de las personas que tienen la oportunidad de escuchar este mensaje. Yo te pido y te suplico, Señor, que obres en nuestras vidas, que transformes, Señor Jesucristo, que tengas lo que tengas que hacer en nuestras vidas. Por favor, Padre mío, ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de tus hijos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderte. Ayúdanos, Señor, mi Dios, a ejecutar tu palabra en nuestras vidas, Señor. Que no se quede solo en el olvido, que no se quede en el viento, Señor. Que esas palabras realmente traigan un efecto, Señor, mi Dios, positivo en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, mi Dios, declaramos, Padre bendito, bendiciones para cada uno de tus hijos, para cada una de las personas que puedan estar escuchando esta grabación. Gracias te damos, bendito Dios de los cielos. Amén. Bueno, hermanos, si me pueden acompañar con sus Biblias, vamos a meditar en esta hora en el libro de Jueces, capítulo 6, acerca del llamamiento y de las obras que estuvo realizando Gedeón, porque precisamente el día de hoy quiero que el tema que meditemos sea acerca de la valentía. Todos a lo largo de nuestras vidas, desde que nacemos, desde que somos muy pequeños y hasta que dejamos esta vida, afrontamos y vamos a afrontar diferentes cosas difíciles, diferentes situaciones adversas. Y todas estas situaciones adversas las tenemos que afrontar, las tenemos que pasar. Y para eso necesitamos de un valor importantísimo, que es el valor de la valentía. Precisamente como lo hizo Gedeón en los versículos que vamos a estar meditando en un momento más. Pero para entender precisamente qué es la valentía y cómo traerla a nuestras vidas, tenemos que entender claramente qué es esa palabra. La valentía es la determinación, según la Real Academia de la Lengua, es la determinación a enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles. Precisamente como les decía, vamos a tener situaciones difíciles a lo largo de nuestras vidas. Siempre va a haber situaciones complicadas, situaciones no gratas, y tenemos que afrontarlas. Y esa determinación para afrontarlas es la valentía, el coraje. Precisamente en estos días, por el tema que íbamos a tratar, estuve yo viendo una serie de pequeños documentales que están en línea, por si en estos momentos que están en casa pueden revisarlos. Yo se los recomiendo mucho. Es una página que se llama valientes.mx, si no mal recuerdo. Son unos documentales que graba, unas entrevistas que realiza Lidia Cacho a niños de diferentes partes de la República Mexicana. Y uno de los puntos que me llamó la atención, o de las entrevistas que me llamó la atención, es precisamente con los niños de Chiapas. Le hacen una entrevista a un niño de Chiapas en donde le preguntan cuál es el momento más en donde has demostrado mayor valentía. Y este pequeño, con lágrimas en los ojos, platica su historia y habla acerca de que su madre los abandonó a él y a sus hermanos, a su papá. Los abandona, a pesar de que fueron a buscarla para convencerla de que regresara a casa. Pues esta mujer simplemente no quiso regresar. Y el niño menciona que él fue valiente, porque no todos los niños de 8, 10 años sufren esta situación, este problema de que tu madre te abandone, ¿no?
Y tiene toda la razón. Él a sus 8 añitos está demostrando ser valiente al hacerse cargo de su familia, hacerse cargo de sus hermanos, porque él se encarga de hacer la comida y darles de comer a esos pequeños que tiene en su casa. Y a lo mejor no tenemos o no tuvimos esa desgracia de perder a nuestra madre o de que nuestra madre nos abandonara a esa corta edad, pero hemos tenido seguramente a lo largo de nuestras vidas, todos los que estamos meditando en esta palabra, hemos tenido situaciones difíciles y vamos a tener situaciones difíciles. No quiero ser negativa con ustedes, hermanos, pero las vamos a tener. Y situaciones muy complejas, seguramente. Entonces, para eso necesitamos ser valientes. El Señor necesita siervos valientes, necesita siervas valientes. Él con el simple hecho de nosotros haber aceptado a Dios en nuestros caminos, estamos demostrando un cierto grado de valentía, porque seguir los caminos del Señor no es cosa fácil. No es cosa fácil. La crítica que seguramente recibimos cuando nuestra familia se enteró de que estábamos yendo por estos caminos, o al momento de salir y predicar y que te avienten el folleto, te lo rompan en la cara, no es algo fácil. No es algo fácil ayunar, no es algo fácil leer la palabra del Señor que no tiene dibujitos, que no está entretenida, no es algo fácil comprometerse con el Señor, pero el Señor quiere personas comprometidas, el Señor quiere personas que prediquen, el Señor quiere personas que ayunen, el Señor quiere personas que oren, y para eso necesitamos ser valientes. Yo sé que de alguna manera los que me están escuchando han demostrado cierta valentía a lo largo de su vida, pero todavía podemos ir por más valentía. Todavía tenemos muchas cosas que transitar, si es que Dios así lo permite, si es que es la voluntad del Señor. Tenemos muchas cosas que vivir, tenemos muchas cosas que hacer, tenemos muchos lugares a donde ir y predicar la palabra del Señor. Tenemos que organizar, tenemos que poner en orden nuestras casas, nuestras familias. Tenemos que hacer un sinfín de cosas, y para hacer ese sinfín de cosas necesitamos de la valentía. Entonces, vamos a meditar en esta palabra, en este libro. Es el libro de Jueces, capítulo 6. Y vamos a empezar a partir del versículo 12, a leer. Y dice: el ángel de Jehová se le apareció y le dijo a Gedeón: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Fíjense, hermanos, el Señor está al pendiente de nosotros. El Señor te conoce y me conoce desde la punta de los cabellos, de la cabeza hasta el dedo gordo del pie izquierdo y derecho. El Señor conoce nuestras virtudes, conoce nuestras fortalezas, conoce nuestras debilidades, conoce a qué le tenemos miedo. El Señor conoce nuestras vidas. Y Él, al momento de hacer el llamamiento a Gedeón, de acercarse a Gedeón, de platicar con Gedeón, le dice que es un varón esforzado y valiente, porque lo conocía en el fondo, a pesar de que estaba viviendo una situación difícil, porque Gedeón le contestó con eso y le explica, le dice: Señor, si eres Jehová, entonces ¿dónde están tus maravillas? Y empieza el reproche: ¿por qué nos has permitido caer en mano de los madianitas? ¿Por qué nos has permitido estar en esta situación complicada? Porque si vamos versículos atrás, podemos observar lo que el pueblo de Dios estaba afrontando en mano de estos fulanos. Se encontraba Gedeón manipulando el trigo, tratando de esconderlo, porque si no llegaban estas personas y se lo llevaban simplemente con la mano en la cintura. Entonces, en el momento en que se le acerca el ángel de Jehová a Gedeón, Gedeón le responde y le dice: ¿dónde están tus maravillas? Mis abuelos, mis tatarabuelos me comentan que tú nos sacaste de Egipto. ¿Y por qué nos has permitido que pasemos por estas situaciones difíciles? El Señor le contesta en el versículo 14 y le dice, y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? En el 15, entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en casa. Otra situación difícil. No solamente le contesta Gedeón diciéndole todo lo que están pasando, todo lo que están afrontando, sino que aparte otra situación difícil para Gedeón es que él es el menor de la casa y que cómo iba a salvar a Israel si era de una familia pobre en Manasés.
En el 16, Jehová le responde y le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. El 17, y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. ¿Qué le está tratando de decir Gedeón? Que le diera una prueba de que realmente él era Dios, de que realmente él era Jehová. Y lo puso a prueba. Y a pesar de que muchos podemos criticar este acto de Gedeón, pues realmente podemos ir hacia el fondo de la situación y podemos ver que Gedeón le pide esta prueba porque tiene miedo. Miedo no solamente por lo que estaban pasando, sino miedo de lo que iba a pasar. O sea, cómo él un solo hombre, iba a atacar a todo ese ejército de los madianitas e iba a hacer que los madianitas fueran derrotados. Y entonces Jehová le da una promesa hermosa y le dice: sí, los vas a derrotar, como si fuera un solo hombre. Pero para esto Gedeón le pide esta prueba. Y vamos a leer qué pasó. En el 18, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esa peña, y vierte el caldo. Y lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Entonces sacó Gedeón, preparó su ofrenda, la sacó, el ángel de Jehová le dijo: ponla sobre esa peña, tocó esa ofrenda con su báculo, con su vara, y instantáneamente se consumió esa ofrenda. Entonces con esto comprueba Gedeón que realmente él era Dios, que era Jehová. Y les digo, esta prueba a lo mejor puede ser criticada para muchos de nosotros, diciéndole: pues ¿cómo le pides una prueba al Señor, no? Pero realmente él tenía que estar seguro de quién estaba ordenando, quién estaba hablando con él. Y comprobó que precisamente era Dios. Era Dios mismo hablándole a Gedeón, diciéndole que lo iba a usar para salvar a su pueblo de la mano de los madianitas. Dios siempre está con nosotros, Dios está al pendiente de nosotros. Y después de esto, hermanos, nosotros podemos ver, si podemos darle lectura a los siguientes versículos, nosotros nos damos cuenta de cómo es el proceso que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Después de comprobar que realmente él era Dios, ahora Dios le mandó a hacer una actividad. ¿Cuál era esa actividad? Vamos al versículo 25. Aconteció que en la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. ¿Por qué lo hizo Gedeón de noche? Porque no era un mandato sencillo. Tenía que rebelarse en contra de su padre y en contra de todo un pueblo, de su pueblo, el pueblo de Israel, porque habían levantado otras imágenes, una imagen o un altar a Baal y a Acera que estaba a un lado. Y el mandato del Señor era: toma un toro, toma 2, con uno vas y derribas esas imágenes, esas inservibles estatuas, derríbalas y levantas un altar, ofreces el segundo toro. Aconteció, pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón, y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua.
Fíjense, hermanos, él pide esa segunda prueba a Dios y Dios se la da, ¿no? Y no se conformó con eso. En el 39 dijo: mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. ¿Y qué pasó? Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Todo esto nos dice que Gedeón estaba muerto de miedo, porque no era algo fácil, porque eran muchas personas a las que tenía que derrotar para defender a todo un pueblo. Y no solo se conformó con la primera promesa que Dios le dijo, que Dios le hizo, comentándole que iba a vencer a los madianitas como si fueran un solo hombre, sino que él le pidió pruebas al Señor, y prueba tras prueba, a lo que el Señor tuvo misericordia de Gedeón y las concedió sin ningún problema. Tuvo miedo Gedeón, como muchos de nosotros lo hemos tenido. Tenemos miedo a diferentes cosas, a diferentes circunstancias, en diferentes momentos. Pero de lo que se trata, y es netamente natural, es normal tener miedo, pero se trata de tener el control de ese miedo, que el miedo no nos limite, que el miedo no nos controle a nosotros, y nosotros controlar esa emoción. Al final del día el miedo es una emoción, y esa emoción tiene que ser controlada. Por ahí seguramente han escuchado en algunos momentos algunas recomendaciones que nos dicen que no tomemos una decisión fuerte cuando tengamos una emoción en esos momentos. Es decir, no tomes una decisión cuando estés enojado, cuando estés muy triste o cuando estés muy contento, porque seguramente va a ser una decisión equivocada, una decisión errónea. Tenemos que estar serenos, tenemos que estar concentrados para tomar nuestras decisiones. Y entonces, pues Gedeón tuvo la fortuna de que fueron respondidas esas pruebas, y entonces tuvo confianza. Y sabemos cuál es el fin de esta historia. Peleó contra los madianitas y los vencieron. Y no solamente el plan inicial eran, creo que 32,000 personas que fueran a pelear, 32,000 guerreros a pelear contra los madianitas, y al final Dios hizo una selección y fueron unos cuantos, unos 300 y cacho. Entonces, el Señor tiene el control de las cosas. Para el Señor es cualquier cosa acabar con un ejército. Para el Señor es cualquier cosa, la situación que tú estás viviendo, la situación que vas a vivir, la situación difícil, pero lo que el Señor quiere ver en nosotros es esa actitud de guerrero, es esa actitud con coraje, es esa actitud de valentía, que no nos sumamos en nuestros miedos, que no nos sumamos en nuestros temores y digamos, ay, como en alguna predicación de nuestro pastor nos decía, que escondemos la cabeza, que podemos esconder la cabeza como las avestruces por miedo, que no seamos unas avestruces, hermanos. Levantar la cabeza, levantar la frente y decir, en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Señor, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y créanme, hermanos, que si nosotros confiamos, a lo mejor nosotros no tenemos la gran fortuna como Gedeón de tener esas pruebas, y que Dios nos conteste esas pruebas para realmente estar seguros de que Dios está conmigo, pero para eso existe la fe. Creer que realmente es Dios el que nos acompaña, que realmente Dios cumple todas sus promesas, que realmente Dios hizo todo lo que ha hecho en nuestras vidas para que nosotros confiemos que Él está con nosotros y confiemos en que Dios va a estar con nosotros para resolver esa prueba complicada. Es fundamental, hermanos, que nosotros creamos que Dios va con nosotros en todo lo que nosotros hagamos, siempre y cuando estemos bajo su voluntad, claro está. Y yo quiero, de alguna manera, el que nos llevemos a nuestra casa, que debemos de ser valientes. Y seguramente van a preguntar, ¿y cómo ser más valientes? Una de ellas, ya la mencioné, es tener fe en Dios, confianza en Dios. Cuando Gedeón entendió que realmente Dios iba a estar con ellos, porque le comprobó, hizo las pruebas las dos pruebas de los vellones, seguramente él se levantó con la cabeza en alto y dijo, vamos en el nombre de Dios, y entonces se cumplió que él iba a vencer a los madianitas como si fueran un solo hombre. Lo mismo pasa con nosotros. Todos los días estar consultando la palabra del Señor. En la palabra de Dios vienen
muchísimas promesas de parte de Dios, vienen partes hermosas de parte del Señor para con nosotros, en donde se nos dice que Él está con nosotros, se nos dice que Él tiene misericordia de nosotros, se nos dice que somos sus hijos amados, se nos dicen muchas cosas, y entonces esas promesas las tenemos que creer, las tenemos que asimilar para poder afrontar cada una de las cosas difíciles que vienen a nuestras vidas. Hace un par de días estaba yo jugando con mi niño, con Daniel, pelota, y de repente se nos fue la pelota al piso de abajo, al patio de abajo, y en la flojera de todo adulto, pues mi indicación fue: Dani, ve por la pelota. Y ahí va, muy rápido, porque urgía la pelota para seguir jugando. Y cuando va bajando por las escaleras, pues se va dando cuenta que está medio oscuro allá abajo, que no hay nadie allá abajo, y entonces me dice: mamá, ven conmigo, tengo miedo. Le digo: ¿pero miedo a qué? No me supo responder. Con mucha precaución bajó, porque le interesaba tener la pelota, ¿no? Bajó por la pelota y se subió corriendo porque tenía miedo. ¿A qué? No lo sé, no me supo decir. Pero ese ejemplo lo quiero ocupar, hermanos, para que entendamos que todos tenemos miedos, pero hay muchas formas de poder vencerlos. Ya lo dijimos: confianza en el Señor, fe en la palabra de Dios. Y hay como que una técnica, o les quiero compartir como que una serie de pasos para que nosotros podamos afrontar nuestros miedos y ser valientes en cualquier circunstancia que se nos presente. No sé si alcanzan a ver estas palabras. Es una mnemotecnia que espero que les pueda servir para que en nuestros miedos que tenemos todos los días entendamos que realmente esos miedos pueden ser vencidos sin ningún problema. La primera palabra es la que tienen ahí enfrente, dice: acepta. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros miedos, con nuestros temores? Aceptarlos. No podemos ocultarlos, no podemos decir: ay, no, yo soy una persona muy valiente siempre, en todo momento, cuando realmente no lo somos. Hay cosas que nos dan miedo en nuestras diferentes edades, en nuestras diferentes vidas, tenemos cosas que nos dan miedo y tenemos que aceptarlas. No podemos huir de una emoción. El Señor nos diseñó de esa manera, y entonces tenemos que aceptar esas emociones. Lo primero es aceptar que tenemos miedo. Dani tuvo que aceptar que tenía miedo de bajar por esas escaleras para ir por la pelota. La segunda etapa, el segundo paso que tenemos que ver con estos miedos es revisa qué es lo que está produciendo el miedo. Analicemos la situación. A él le daba miedo, pues precisamente porque vio un poco oscuro el patio. Seguramente ha de haber pensado que se podía caer, o a lo mejor que le podía salir un gato por ahí y espantarlo. Tenemos que revisar cada uno de nosotros qué es lo que nos está dando esa situación de miedo, esa emoción de miedo, analizar la situación, si realmente es un miedo lógico o son cosas que nos estamos armando en nuestra cabeza, ¿no? Revisarlo a conciencia para comprender nuestros miedos, es decir, qué información nos está dando ese miedo. Hablando desde la parte sensata, Daniel estuvo en lo correcto el tener miedo en bajar por esas escaleras al patio porque estaba un poco oscuro. ¿Cuál era la situación de riesgo? Pues a lo mejor podía tropezarse con algo, a lo mejor, les repito, podía salir un gatito que se espante y rasguñarlo. Entonces era lógico que él tuviera miedo, pero al momento de pasar a esta etapa de comprender cuál es su temor, nosotros también vamos a poder sacar información de cómo atacar ese miedo, cómo atacar o cómo minimizar esos riesgos que posiblemente podemos afrontar en este caso. O sea, al momento de comprender cuál era el miedo que tenía Daniel, pues yo me asomé y dije: no, pues no hay nada que se le pueda, con el que se pueda tropezar, se pueda caer, se pueda resbalar, entonces no hay como mucho problema, ¿ok? El siguiente paso es el concentrarnos ¿en qué? No en el miedo. Concentrarnos en la meta que tenemos, cuáles son nuestros objetivos. Él tenía en claro cuál era la meta, que era conseguir ese balón para poder seguir jugando, esa pelota para seguir jugando, y lo mismo pasa con nosotros, concentrarnos en cuál es la meta que tenemos hacia adelante para que esa meta nos motive en no dejarnos vencer por los miedos. Y el último paso, actúa. Es decir,
ya asimilamos o entendemos o aceptamos el miedo que tenemos, ya revisamos qué es lo que nos está produciendo el miedo, si realmente puede ocasionarnos alguna afectación a nosotros, el comprender nuestros miedos, el tratar de sacar más información y ver cómo minimizar los posibles riesgos que yo tenga, así como le pasó a Gedeón, ¿recuerdan? Que le pidieron ir a derribar esas estatuas. Él analizó las cosas y él comprendió ese miedo y dijo, no, pues yo creo que lo hacemos de noche. ¿Por qué? Porque a lo mejor si lo hacemos hasta de día ni siquiera nos dejan terminar la obra, ¿no? Y el último paso, como les comento, es actuar. Es decir, olvídate de ese miedo, ya tomaste tus precauciones, ya lo analizaste, ya lo aceptaste, ahora actúa. Haz lo que tengas que hacer. Amén. Entonces, afrontemos nuestros miedos día a día, hermanos, seamos valientes, declaremos lo que tengamos que declarar, hablemos en el nombre del Señor lo que tengamos que hablar. Dios en estos momentos quiere que cada uno de nosotros, que el pueblo del Señor sea un pueblo valiente, que podamos predicar, que podamos dar un testimonio eficaz para todas esas personas, ahorita que estamos con esta situación de la contingencia sanitaria. Es importante que nosotros confiemos en el Señor. Es importante que el Señor está vigilando, que entendamos que el Señor está vigilando cada uno de nuestros pasos, que Él está al pendiente de nuestras necesidades, que nada malo nos va a suceder porque tenemos a un Dios vivo, tenemos a un Dios real, un Dios que no solamente puede hacer que un pedazo de lana quede mojado o quede seco, Él puede hacer grandes maravillas en nuestras vidas y lo ha corroborado, lo hemos comprobado, hermanos. Yo sé que muchos de ustedes han visto maravillas y prodigios de parte del Señor. Hemos visto grandes cosas de parte de Dios. Entonces, en este momento es un momento para meditar, para recordar todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, todo lo que el Señor ha provisto para con nosotros, para con nuestra familia, y que esos recuerdos, que esas añoranzas, que esas maravillas que hemos visto de parte del Señor nos den la fuerza suficiente, nos den el coraje suficiente para poder afrontar no solamente esta situación, sino las muchas situaciones difíciles que vamos a ver más adelante. En estos momentos, levántate, declara en el nombre del Señor quién es el Dios real, quién es el Dios todopoderoso. Y si Dios permite que de alguna manera nosotros estemos enfermos o caigamos en manos de nuestros enemigos, qué sé yo, es por la voluntad del Señor. El Señor tiene planes perfectos para con cada uno de nosotros, pero lo importante, hermanos, es que no desaprovechemos ni un solo instante de nuestras vidas, que no desaprovechemos ni un solo minuto de nuestras vidas, porque si estamos vivos, y eso ya lo hemos repetido en otras ocasiones, si estamos vivos, si estamos respirando, si estamos caminando, es porque el Señor así quiere que pase con nosotros. Y entonces tenemos que ser productivos. Tenemos que aprovechar que podemos caminar, tenemos que aprovechar que podemos vivir, tenemos que aprovechar que podemos estar de pie, tenemos que aprovechar cada una de las cosas, cada una de las situaciones que vienen a nuestras vidas. Si en algún momento caemos en la cárcel, si en algún momento caemos en el hospital, si en algún momento caemos en una situación difícil, la que se nos ocurra, la que pase, en ese momento tenemos que aprovechar esas circunstancias difíciles, ser valiente, no estarnos lengüeteando nuestras heridas, porque ¿de qué hubiera servido que Gedeón se hubiera seguido quejando del azote que tenían? De nada. O sea, hubiesen pasado 5, 10, 15, 20, 30 años y nada hubiese pasado. Pero el Señor tuvo misericordia de todo el pueblo, entonces habló con Gedeón, lo usó esta herramienta para poder defender a su pueblo. Y entonces el Señor en muchas ocasiones nos va a usar a nosotros como herramientas para sus propósitos, para poder llegar a alguna otra persona, para poder llegar a otro pueblo, para poder llegar a otra nación, qué sé yo. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos, nosotros tenemos que ser valientes, no agacharnos, no escondernos, no somos ratones, hermanos, somos hijos del Dios vivo. Y esos hijos del Dios vivo tienen que trabajar. Y esos hijos del Dios vivo tienen que reconocer, aceptar, confiar en que Dios está con nosotros. Porque ni siquiera nos está mandando, así como yo mandé a Dani solito a recoger su pelota. No, el Señor siempre está ahí con nosotros. Siempre nos está acompañando, siempre nos está vigilando, siempre nos está guardando. Y las promesas de nuestro Dios son reales. Dios quiere que trabajemos. Dios quiere
que seamos valientes, que salgamos, que declaremos, que demos nuestro testimonio, que hablemos y demos esperanza a los que están afuera enfermos, decaídos, sin ánimo y preocupados, porque seguramente están muchas personas afuera están esperando solamente la muerte, porque no conocen de Dios. Entonces tenemos una gran chamba, hermanos, tenemos mucho trabajo que hacer y para esto necesitamos valentía. Recordemos la mnemotecnia que acabo de ponerles en los papeles. Aceptemos nuestros miedos, revisemos qué es lo que está produciendo el miedo, comprendamos nuestros miedos, concentrémonos en las metas que tenemos y actuemos. No sigamos en nuestros mismos, no sigamos dándole vueltas a nuestros mismos miedos, no sigamos haciéndonos bolas nosotros mismos. Tenemos que salir de esto, tenemos que declarar la palabra de nuestro Dios, tenemos que salir, hablar, decir, actuar, qué sé yo. El Señor tiene planes increíbles para cada uno de nosotros, solamente dejémonos llevar y confiemos en el Señor. Seamos valientes. Dios les bendiga, hermanos. Queridos hermanos, agradecemos su compañía por este medio. Les invitamos a que nos sigan acompañando el próximo jueves a las 6 de la tarde. Esperamos que este servicio online haya sido de bendición para ustedes y damos por terminado esta transmisión. Que Dios les bendiga y les deseamos lo mejor para ustedes.